El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. Había una vez un hombre llamado Emilio que, en su juventud, había leído todos los libros que había podido conseguir. Había leído desde los clásicos de la literatura hasta los más oscuros y desconocidos tratados de filosofía y ciencia. Pero un día, se encontró con un libro diferente, un libro que cambiaría su vida para siempre, el libro de arena. Este libro, al que Emilio había accedido por casualidad, era diferente a todo lo que había leído antes. No tenía principio ni fin, y sus páginas parecían ser infinitas. Cada vez que Emilio intentaba marcar su lugar en el libro, las páginas se movían y parecían cambiar de lugar. Emilio se obsesionó con el libro y pasó días enteros tratando de descubrir su secreto. Un día, mientras hojeaba las páginas del libro, Emilio encontró un extraño pasaje. Hablaba de un laberinto que se encontró en algún lugar de la ciudad. Según el libro, el laberinto era tan complejo que nadie había logrado salir de él vivo. Emilio sintió una extraña atracción hacia ese lugar y decidió emprender la búsqueda del laberinto. Después de muchas semanas de búsqueda, finalmente encontré el lugar indicado en el libro. Era un edificio antiguo y abandonado, que parecía haber sido construido en la época de los romanos. Emilio entró en el edificio, armado con una linterna y un mapa que había conseguido en una tienda de antigüedades. Emilio caminó por los oscuros pasillos del edificio durante horas, siguiendo el mapa y buscando la entrada al laberinto. Finalmente, encontré una puerta oculta detrás de un muro de piedra. Emilio la abrió con cuidado y entró en el laberinto. Lo que encontré allí dentro fue más allá de lo que había imaginado. El laberinto parecía no tener fin, con pasillos que se bifurcaban y llevaban a lugares extraños y desconocidos. Emilio caminó durante horas, perdiéndose en las vueltas y revueltas del laberinto. Finalmente, Emilio encontró una habitación extraña, iluminada por una extraña luz verdosa. En el centro de la habitación había un libro enorme, más grande que cualquier otro que hubiera visto antes. Las páginas del libro eran delgadas como el papel de fumar y emitían una extraña vibración. Emilio se acercó al libro con cautela, sabiendo que estaba frente a algo que podría cambiar su vida para siempre. Con dedos temblorosos, abrió el libro y empezó a leer. Lo que encontré allí dentro era un conocimiento que iba más allá de cualquier cosa que hubiera aprendido antes. Era una comprensión profunda de la naturaleza del universo y de la existencia humana. Emilio se sumergió en la lectura, sin preocuparse por el tiempo o el espacio. Solo existía él y el libro. Pero después de lo que pareció una eternidad, Emilio se dio cuenta de que había perdido algo más que el tiempo. Había perdido su propia identidad. Había dejado de ser Emilio, el hombre que había buscado el libro de arena, y se había convertido en una especie de entidad sin forma, que flotaba en la nada. Intentó volver a ser quien era antes, pero era demasiado tarde. El libro había absorbido su mente y su alma. Desesperado, Emilio buscó una salida del laberinto, pero todas las puertas parecían cerradas. Sabía que estaba atrapado para siempre. Pasaron días, semanas, meses, quizás incluso años. Emilio perdió la noción del tiempo. Se alimentaba de la energía que emanaba el libro y seguía leyendo,
tratando de comprender todo lo que le había sido revelado. Pero incluso el conocimiento que había obtenido del libro no era suficiente para darle una solución. Emilio sabía que estaba atrapado en ese lugar para siempre, sin esperanza de escapar. Se dio cuenta de que su búsqueda de conocimiento había llevado a su perdición. Y así, Emilio se convirtió en una leyenda en la ciudad. La gente contaba la historia de un hombre que había desaparecido misteriosamente en un laberinto, buscando un libro que contenía todo el conocimiento del universo. Pero nadie nunca encontró el laberinto, ni el libro, ni el cuerpo de Emilio. El libro de arena continuó su existencia infinita, absorbiendo a aquellos que se acercaban demasiado a él. Se convirtió en una leyenda en sí mismo, un objeto mágico y peligroso que nadie osaba tocar. Y Emilio, atrapado en su interior, se convirtió en una página más de su historia interminable. Mientras Emilio estaba atrapado en el laberinto, leyendo el libro de arena, algo extraño comenzó a suceder en el mundo exterior. Las personas comenzaron a experimentar eventos inexplicables, como si el tejido del universo se estuviera desgarrando. Los científicos y filósofos más destacados del mundo se enseñaron para discutir estos extraños fenómenos y llegaron a la conclusión de que algo había sucedido con el conocimiento que Emilio había obtenido del libro de arena. Descubrieron que el libro no solo contenía el conocimiento del universo, sino que también tenía la capacidad de manipular la realidad misma. Se dio cuenta de que, aunque el conocimiento en el libro era poderoso, también era peligroso. Temían que, si caía en las manos equivocadas, podría causar el fin del mundo tal como lo conocían. Los líderes mundiales se unieron en un intento de encontrar una solución para el problema, pero cada uno tenía una idea diferente de cómo manejar el poder del libro de arena. Algunos querrían destruirlo, otros querrían ocultarlo, mientras que otros querrían utilizarlo para el bien de la humanidad. Finalmente, un grupo de científicos y filósofos decidió que la única forma de proteger al mundo era enviar a alguien al laberinto para recuperar el libro. Sabían que era una tarea peligrosa, ya que nadie había logrado salir vivo del laberinto antes, pero estaban dispuestos a arriesgarlo todo por el bien de la humanidad. Y así, un equipo de expertos en rescate fue publicado al laberinto para encontrar a Emilio y recuperar el libro de arena. Después de semanas de búsqueda, finalmente encontré a Emilio en la habitación donde estaba el libro. Estaba delgado y pálido, pero aún estaba vivo. Los rescatistas tomaron el libro de arena y lo sacaron del laberinto. Inmediatamente, comenzará a trabajar en un plan para asegurarse de que el libro nunca podría caer en manos equivocadas. Crearon una organización secreta, formada por los líderes mundiales más destacados y los científicos y filósofos más respetados del mundo, y les confiaron la tarea de proteger el libro para siempre. Nadie sabe qué sucedió con Emilio después de que lo rescataron del laberinto. Algunos dicen que murió poco después, mientras que otros afirman que todavía está vivo, pero se niegan a hablar sobre su experiencia. Lo que es seguro es que el libro de arena sigue siendo un misterio y una fuente de fascinación para aquellos que lo conocen. Y la organización secreta sigue protegiéndolo, asegurándose de que nunca caiga en manos equivocadas y nunca vuelva a amenazar el equilibrio del universo. Años después de que Emilio fuera rescatado del laberinto y el libro de arena fuera asegurado, la organización secreta comenzó a notar algo extraño. El libro parecía tener un efecto misterioso sobre ellos, y surgió a sentir que su poder estaba consumiéndolos poco a poco. Se recordará para discutir lo que deben hacer, y decidir que la única forma de protegerse del poder del libro era destruirlo. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo por sí solo. Entonces, en una reunión secreta, se decidirá en enviar a una persona,
un individuo que había sido modificado específicamente para lidiar con los poderes místicos del libro. Este individuo era un guerrero legendario, que había sido tratado en artes marciales antiguas y tenía habilidades sobrenaturales. El guerrero se adentró en una cueva oscura, que condujo a un lugar desconocido. Mientras caminaba, podía sentir el poder del libro llamándolo, pero se mantuvo firme y continuó su camino. Finalmente, llegó a una cámara gigante, iluminada por un resplandor divino, donde estaba el libro de arena. El libro parecía tener vida propia, sus páginas revoloteaban como si tuvieran alas de mariposa. El guerrero avanzó y tomó el libro en sus manos, pero en lugar de destruirlo, decidió abrirlo. Lo que leyó en su interior fue asombroso. El libro contenía el secreto de la creación del universo y cómo mantener el equilibrio. El guerrero se dio cuenta de que el libro no era una fuente de destrucción, sino de creación. Entonces, llegué a la organización secreta y explicarles la verdad detrás del libro. Cuando la organización vio que el libro no era una amenaza, sino una herramienta para la creación, decidir mantenerlo, pero con precaución. A partir de entonces, utilizarían el conocimiento del libro para ayudar a la humanidad y mantener el equilibrio del universo. Y así, el guerrero legendario se convirtió en un héroe para la organización secreta, y su nombre se convirtió en una leyenda para los futuros líderes del mundo. El libro de arena se convirtió en una herramienta poderosa para el bien de la humanidad, y su conocimiento nunca fue utilizado para fines egoístas o destructivos. El universo, en consecuencia, encontró un nuevo equilibrio, y la humanidad encontró una nueva forma de avanzar en su camino. Había una vez un escritor llamado Eduardo que vivía en una ciudad solitaria. Eduardo era un hombre melancólico, siempre perdido en sus pensamientos y obsesionado con la idea de que sus historias nunca serían lo suficientemente buenas. Un día, mientras caminaba por las calles de la ciudad, Eduardo encontró un libro viejo y polvoriento en una tienda de antigüedades. El libro estaba encuadernado en piel, y tenía el título Ficciones grabado en la portada. Intrigado por el título, Eduardo compró el libro y comenzó a leerlo esa misma noche. Las historias de Jorge Luis Borges lo dejaron sin aliento, y se sintió inspirado por la forma en que Borges jugaba con la realidad y la ficción. A medida que avanzaba por las páginas del libro, Eduardo comenzó a darse cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Las palabras parecían moverse en la página, y los personajes parecían cobrar vida ante sus ojos. Una noche, mientras leía una de las historias más fascinantes del libro, Eduardo se sintió como si hubiera sido transportado a otro mundo. Se encontró en una ciudad laberíntica, con callejones sin salida y puertas cerradas. Había una tensión en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, Eduardo se encontró frente a un hombre mayor que le preguntó su nombre. Eduardo se presentó, y el hombre respondió con una sonrisa enigmática.
Me llamo Borges, dijo el hombre. Sé que has estado leyendo mis historias, y te he traído aquí para que puedas experimentarlas en persona. Eduardo estaba asombrado. No podía creer que estaba hablando con el mismo Borges que había escrito las historias que tanto lo habían inspirado. Borges le preguntó a Eduardo si estaba dispuesto a seguirlo en una aventura que lo llevaría a través de las historias del libro Ficciones. Eduardo asumido, y juntos comenzaron a caminar por las calles laberínticas. A medida que avanzaban, Eduardo se encontró dentro de las historias que había leído. Se vio a sí mismo en el jardín infinito, caminando por el laberinto de las letras y atravesando espejos. Finalmente, llegué a una habitación donde Borges le entregó un libro en blanco. «Este es tu libro», le dijo Borges. «Escribe lo que quieras en él, y serás capaz de crear un nuevo mundo». Eduardo tomó el libro en sus manos y lo abrió. En las páginas, pudo ver su propio reflejo, y supo que tenía un poder infinito en sus manos. Decidió escribir historias que cambiarían el mundo, historias que inspirarían a otros a ver más allá de lo que ya conocían. Eduardo pasó el resto de su vida escribiendo en ese libro en blanco, creando mundos y personajes que solo existían en su imaginación. Pero cada vez que terminó una historia y la escribió en las páginas del libro, algo extraño sucedió. El mundo a su alrededor parecía cambiar, como si la realidad se estuviera moldeando para adaptarse a sus historias. Un día, Eduardo escribió una historia tan poderosa que el mundo entero tembló. Las calles se llenaron de luces y colores, y la gente salió corriendo de sus casas para ver lo que estaba sucediendo. Eduardo se dio cuenta de que había creado algo más que una historia. Había creado un universo entero, uno que existía tanto en su imaginación como en el mundo real. El libro en blanco se cerró por sí solo, y Borges apareció frente a Eduardo una vez más. «Lo ha hecho», dijo Borges. «Ha creado algo que nunca antes se había hecho». Eduardo sonrió, sabiendo que había encontrado su lugar en el mundo. Con el libro en blanco bajo el brazo, se fue a vivir su vida en el mundo que había creado, rodeado de personajes e historias que nunca dejarían de inspirarlo. Una noche, mientras Eduardo estaba inmerso en la creación de su última historia en el libro en blanco, sintió un escalofrío en la columna vertebral. No era la primera vez que sentía algo extraño mientras escribía, pero esta vez era diferente. De repente, una figura apareció frente a él. Era un hombre alto y delgado, con una sonrisa siniestra en el rostro. «Hola, Eduardo», dijo el hombre. «Soy tu peor pesadilla». Eduardo se estremeció al escuchar esas palabras. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que no era bueno. «¿Quién eres?», preguntó Eduardo, tratando de mantener la calma. «Soy el personaje que nunca escribiste», respondió el hombre. «El que siempre estuvo en tu mente, pero que nunca tuvo una historia propia. Soy tu creatividad reprimida, y ahora estoy aquí para reclamar lo que me pertenece». Eduardo no sabía qué hacer. Trató de alejarse del hombre, pero éste parecía seguirlo a donde quiera que fuera. El mundo que había creado en el libro en blanco comenzó a desmoronarse a su alrededor, y Eduardo se dio cuenta de que tenía que hacer algo para detener al hombre. Con todo su coraje, Eduardo comenzó a escribir una nueva historia en el libro en blanco. Esta vez, escribió sobre un héroe valiente que luchó contra la oscuridad para salvar su mundo. A medida que escribía, la figura siniestra comenzó a desvanecerse. Eduardo supo que había triunfado. Había vencido a su creatividad reprimida y había salvado su mundo. La noche terminó y Eduardo se despertó en su cama,
con el libro en blanco en sus manos. Sabía que tenía una responsabilidad aún mayor con sus historias y su creatividad, y que debía aprender a controlarla y no dejarla reprimida. A partir de ese día, Eduardo escribió historias que desafiaban su propia imaginación, historias que nunca habría pensado que serían posibles. Aprendió que la creatividad puede ser una fuerza poderosa y peligrosa, pero también puede ser una herramienta liberadora y transformadora si se aprende a manejar adecuadamente. Después de su encuentro con su creatividad reprimida, Eduardo comenzó a escribir historias más osadas y experimentales. Sus escritos se intensificaron en la envidia de muchos, pero él se mantuvo humilde y siempre agradecido por su don. Sin embargo, pronto comenzó a notar algo extraño en su vida diaria. Los detalles de sus historias comenzaron a aparecer en el mundo real, como si su imaginación estuviera influenciando la realidad a su alrededor. Al principio, Eduardo pensó que era solo una coincidencia, pero luego se dio cuenta de que sus historias tenían un impacto real en el mundo. Algunas personas comenzaron a utilizar sus historias como guías, y otras las usaron para justificar actos terribles. Eduardo estaba asustado. ¿Hasta dónde llegaba el poder de su creatividad? ¿Era el responsable de lo que estaba sucediendo en el mundo? Desesperado por respuestas, Eduardo buscó a Borges. Sabía que el maestro de la literatura tenía las respuestas que necesitaba. Cuando se encontró con Borges, le contó todo lo que había sucedido desde su encuentro con su creatividad reprimida. Borges escuchó con atención y finalmente dijo: Eduardo, tus historias son poderosas porque son verdaderas. De alguna manera, has encontrado la forma de escribir el mundo como es, en lugar de cómo queremos que sea. Eduardo entendió lo que Borges quería decir. Había estado escribiendo historias que eran una representación verdadera de su realidad, y eso estaba cambiando el mundo a su alrededor. Con esa comprensión, Eduardo dejó de seguir escribiendo, pero esta vez lo hizo con más cuidado. Escribió historias que inspiraron el amor, la paz y la compasión, en lugar de la violencia y la intolerancia. Con el tiempo, Eduardo descubrió que su creatividad era una herramienta poderosa, pero también una responsabilidad enorme. Se dio cuenta de que tenía el poder de cambiar el mundo, pero debía hacerlo con sabiduría y prudencia. Desde entonces, Eduardo se convirtió en un líder inspirador, y sus historias llegaron a ser conocidas como un faro de esperanza y verdad. Sabía que su creatividad nunca más sería reprimida, pero también entendió que debía ser cuidadoso con el uso de su poder. En una ciudad argentina, se encontró una biblioteca pública que contenía un gran número de libros raros y antiguos. Entre ellos, se encontró un manuscrito muy peculiar llamado el Aleph. Este libro contenía una historia que desafiaba la comprensión humana, y solo unos pocos habían sido lo suficientemente valientes como para leerlo. La historia habló de un objeto misterioso y poderoso llamado el Aleph. Según el manuscrito, aquel que lo poseía tenía el poder de ver todo el universo a través de él. El manuscrito también mencionaba que el Aleph había sido visto por última vez hace muchos años, y que nadie había sido capaz de encontrarlo desde entonces. La historia intrigó a muchos, pero solo unos pocos se atrevieron a buscar el Aleph.
Uno de ellos fue una joven llamada Ana, quien estaba obsesionada con encontrar el objeto místico. Ana era una joven ambiciosa, inteligente y valiente. Había dedicado su vida a la búsqueda de objetos poderosos que le permitieran desentrañar los misterios del universo. Ana pasó años buscando el Aleph, y finalmente, después de muchas pistas falsas y desafíos, lo encontró. Se encontró en una pequeña casa abandonada, en un rincón oscuro de la ciudad. Ana no podía creer su suerte. Había encontrado algo que se esperaba perdido para siempre. Pero Ana no estaba sola en su búsqueda del Aleph. Había otra persona en la ciudad que también lo buscaba. Su nombre era Santiago, y era un hombre muy diferente a Ana. Santiago era un hombre ambicioso y despiadado que no se detenía ante nada para obtener lo que quería. Santiago también había estado buscando el Aleph durante años, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para obtenerlo. Cuando Santiago se enteró de que Ana había encontrado el Aleph, se enojó muchísimo. Decidió que no permitiría que nadie más tuviera el objeto místico en sus manos, y comenzó a trazar un plan para robarlo. Ana no tenía idea de que Santiago estaba planeando algo malvado, y estaba emocionada por lo que podría descubrir con el poder del Aleph. Pasó días y noches mirando a través de él, tratando de descubrir los secretos más profundos del universo. Pero un día, mientras Ana estaba explorando el universo a través del Aleph, Santiago entró en su casa y lo robó. Ana no tenía idea de lo que había pasado, y estaba devastada por la pérdida del objeto que tanto había buscado. Pero Ana no estaba dispuesta a renunciar sin luchar. Comenzó a buscar pistas sobre el paradero de Santiago y el Aleph, y finalmente descubrió su ubicación. Con la ayuda de algunos amigos, Ana preparó un plan para recuperar el Aleph. La noche que decidió actuar, Ana y sus amigos se infiltraron en el lugar donde Santiago había escondido el Aleph. Había un dispositivo de seguridad fuerte, pero con su astucia y habilidad, lograron desactivar todas las alarmas y cámaras de seguridad. Ana finalmente encontró el Aleph y lo recuperó. Pero Santiago no estaba dispuesto a darse cuenta por vencido. Lo había seguido todo el tiempo, y había planeado un plan B en caso de que alguien intentara robar el Aleph. Sabía que Ana no se rendiría tan fácilmente, por lo que había colocado un rastreador en el objeto místico. Santiago siguió el rastro del Aleph hasta la casa de Ana y la confrontó. Ana estaba preparada para cualquier cosa, pero no esperaba que Santiago tuviera un arma. Antes de que pudiera hacer algo, Santiago apuntó el arma hacia ella y disparó. Ana cayó al suelo, herida. Santiago se acercó a ella y le quitó el Aleph. Estaba a punto de salir de la casa cuando Ana tomó su última oportunidad. Con lo poco que le quedó de energía, lanzó un hechizo que hizo que el Aleph desapareciera de las manos de Santiago y reapareciera en las suyas. Santiago estaba sorprendido. No sabía cómo Ana había hecho eso. Pero Ana no tenía tiempo para explicar. Sabía que tenía que hacer algo antes de que Santiago pudiera volver a intentar robar el Aleph. Con el Aleph en sus manos, Ana comenzó a recitar un poderoso hechizo que había aprendido en sus años de búsqueda del objeto místico. El hechizo creó una onda expansiva de energía que lanzó a Santiago contra la pared y lo dejó inconsciente. Ana se acercó a Santiago y le quitó el arma. Sabía que tenía que llamar a la policía, pero primero necesitaba que el Aleph estuviera a salvo. Miró a través del objeto místico, pero no encontró nada. Parecía que el Aleph había desaparecido para siempre. Ana estaba triste por la pérdida del Aleph, pero sabía que había hecho lo correcto.
Había arriesgado todo para asegurarse de que el objeto místico no cayera en las manos equivocadas. Y aunque no había encontrado todas las respuestas que estaba buscando, estaba segura de que había aprendido algo valioso en su búsqueda. Ana decidió llamar a la policía y entregar a Santiago. Pero cuando llegaron los agentes, se encontraron con una escena desconcertante. Santiago estaba inconsciente en el suelo, pero no había señales del Aleph ni de ningún objeto robado en la casa. Ana estaba tan confundida como los agentes. ¿Cómo era posible que el Aleph hubiera desaparecido tan repentinamente? ¿Y dónde había ido a parar? Mientras Ana se quedó en su casa, reflexionando sobre lo sucedido, comenzó a notar algo extraño. Empezó a escuchar un zumbido constante en su cabeza, que se intensificó cada vez que se acercaba a un espejo o superficie reflectante. Cuando miraba en el espejo, podía ver una imagen parpadeante y distorsionada de sí misma, como si estuviera viendo a través de un portal. Finalmente, Ana se dio cuenta de que el Aleph no había desaparecido por completo, sino que había adquirido un nuevo poder, la capacidad de transportarse a través del tiempo y el espacio. Ahora, el objeto místico quedó atrapado en un bucle interdimensional, pasando de un lugar a otro sin fin. Ana comprendió que nunca podría volver a poseer el Aleph, pero también sabía que no podía dejar que el objeto cayera en las manos equivocadas. Así que, dedicó su vida a vigilar el Aleph y proteger a la humanidad de su poder. Desde entonces, Ana se convirtió en la guardiana del Aleph, viajando a través del tiempo y el espacio para asegurarse de que el objeto místico nunca cayera en manos equivocadas. Y aunque no había encontrado todas las respuestas que estaba buscando, estaba segura de que había aprendido algo valioso en su búsqueda, que el verdadero poder no radica en los objetos que poseemos, sino en la sabiduría que adquirimos en nuestro camino hacia ellos. Ana se había convertido en la guardiana del Aleph, viajando a través del tiempo y el espacio para asegurarse de que el objeto místico nunca cayera en manos equivocadas. Con el tiempo, aprendió a controlar el zumbido constante en su cabeza y a utilizarlo como una brújula para encontrar el Aleph en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero su trabajo no era fácil. Ana debe enfrentarse a peligrosos coleccionistas de objetos místicos, fanáticos religiosos que buscan el poder divino del Aleph y otros seres oscuros que desean controlar su magia para sus propios fines. En una de sus misiones más peligrosas, Ana viajó a la Europa medieval para rescatar el Aleph de manos de un grupo de alquimistas que descubrieron la manera de extraer la energía del objeto para crear oro y obtener la vida eterna. Ana sabía que si no actuaba rápidamente, el Aleph podría perderse para siempre en el laberinto del tiempo. Con su destreza y astucia, Ana rompió burlar a los alquimistas y recuperar el Aleph. Pero cuando intenté volver al presente, se encontró con un problema inesperado. El zumbido en su cabeza se había vuelto más fuerte que nunca, y Ana estaba atrapada en una dimensión desconocida, donde el tiempo y el espacio parecían detenidos. Desesperada por encontrar una salida, Ana comenzó a explorar el lugar, buscando una pista sobre cómo volver a casa. Fue entonces cuando se encontró con una figura misteriosa, vestida con un manto blanco y una larga barba. ¿Quién eres?, preguntó Ana, sintiendo una mezcla de miedo y asombro. Soy el guardián del Aleph, respondió el anciano. Y estoy aquí para ayudarte a encontrar el camino de regreso. Ana no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Acaso había alguien más como ella, dedicada a proteger el Aleph? El guardián le explicó que, a lo largo de la historia, había habido muchos otros como ellos, llamados a proteger el Aleph de aquellos que buscaban su poder. Y que, como guardianes,
habían aprendido a dominar la magia del objeto para viajar a través del tiempo y el espacio. Con la ayuda del guardián, Ana finalmente encontró el camino de regreso al presente, llevando el Aleph a salvo. Pero a pesar de todo lo que había aprendido y de los peligros que había enfrentado, Ana sabía que su trabajo nunca terminaría. Sabía que siempre habría alguien más tratando de controlar el poder del Aleph, y que su tarea como guardiana era protegerlo a toda costa.